Hola, estaba buscando información sobre funcionalmente extintos y comprenden ciertas condiciones. Estas son que ya no se pueden recuperar poblacionalmente y que ya no sean indispensables para la naturaleza. Aún así estuve viendo algunos youtubers y páginas web que colocaron ese título, dando una afirmación equivocada, ya que los koalas en algunas zonas se están repoblando y en las zonas donde se vieron afectados por las olas de incendio. Sí, hubo notorio declive, pero aún así el koala entraría en una categoría de especie vulnerable, que significa que se está enfrentando a un alto riesgo de extinción en estado silvestre. Existen otras categorías como especie en peligro, que significa alto riesgo de extinción en estado silvestre, y el otro sería extinto en estado silvestre. Esto quiere decir que solo sobrevive en cautiverio. Los motivos por el cual descendió la población de koalas fueron básicamente la caza. El uso de ese pelaje es muy suave y se pueden fabricar costosos abrigos. El otro factor es la tala de bosques, así también como los incendios. En algunas zonas, los koalas fueron sacrificados a causa de una bacteria llamada clamidia. Esto produce lesiones en los genitales y ojos, causando infertilidad y ceguera. Además los consume lentamente, hasta la muerte. El koala es un animal muy delicado y especialmente sensible a cualquier cambio en el medio ambiente. Permanece alrededor de 20 horas al día, dormitando o descansando. Su única defensa es trepar lo más alto posible, y lo que mayormente consume son las hojas de eucaliptus. Por estas razones, el koala ahora está en un estado preocupante, pero como comenté, no está al límite. Aún puede perdurar en un estado salvaje. Si se toman las medidas necesarias, esta especie puede salir adelante. Bueno chicos, ese fue todo el video. Espero que te haya gustado. Y si puedes o quieres, me ayudarías con una suscripción tuya. Nos vemos en la próxima y saludos.